Hola, tengan muy buen día. Este es el video para el reporte final de la actividad final del curso propedéutico. El tema a tratar es ventajas y desventajas de conocer más de un lenguaje de programación en el ámbito laboral. Así que comencemos. Empezamos con unas pequeñas definiciones para adentrarnos un poco en el tema. ¿Qué es un lenguaje de programación? Bueno, un lenguaje de programación es la forma o las características que tiene el escribir unas instrucciones para que una máquina las pueda efectuar. Normalmente son computadoras las que ocupan este método para realizar acciones. ¿A qué nos referimos con ámbito laboral? Bueno, no se refiere a la relación entre empleados, la relación entre operación y administración, no. Más que nada se refiere al entorno en el que se crea un negocio, ¿ok? Es decir, una tienda, sobre qué entorno funciona la publicidad, la propaganda, etcétera. A eso nos referimos con ámbito laboral. ¿Qué hay en el mercado más que nada? ¿Cómo se desarrolla el mercado? Y bueno, una definición extra vendría siendo ¿qué es un programador? El programador es la persona encargada de escribir esas instrucciones en cierto lenguaje de programación para que la máquina las pueda interpretar y las pueda efectuar. El programador es el encargado del análisis, la prevención e incluso la creación de algo completamente nuevo con el fin de poder solucionar un problema. Empecemos con las ventajas. En este caso se dice que el código es el ladrillo del futuro. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, la tecnología actualmente avanza a pasos agigantados. Cada nuevas actualizaciones que se presentan en el ámbito tecnológico no van más allá de un año de diferencia, lo cual nos dice que esto en verdad está avanzando. Entonces, la gente que ignora sobre el tema busca ayuda o busca apoyo sobre gente que lo conoce, y no solo que lo conoce, que lo domina, como lo sería un programador. La gente muchas veces ni siquiera tiene en mente cuál es su problema, qué es lo que necesitan. El programador es el encargado de poder estar a la altura para él saber cuál es el punto a atacar, cuál es la forma de resolver el problema, apoyándose en herramientas como serían aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones de celulares, que él mismo debe de crear. Su objetivo es el resolver un problema y el mejorar u optimizar un proceso. Esa es la función del programador. La siguiente ventaja es que el programador es el dueño de su programa. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, cuando un programador conoce más de un lenguaje de programación, él puede efectuar varias funciones sin necesidad de apoyo. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente hay dos ramas en la programación, el frontend y el backend. ¿Okay? Una de estas personas es el encargado de hacer las operaciones lógico-matemáticas del programa, la conexión con base de datos, la manipulación de los datos, etc. Y la otra parte es la encargada de la visualización y de la interacción con el usuario. ¿Okay? Cualquiera pensaría que una sola persona podría hacer todo, pero no, las ramas son así. He aquí donde entra la ventaja. Cuando un programador conoce más de un lenguaje de programación, él es capaz de poder efectuar estas dos tareas, siempre y cuando tenga el conocimiento de los lenguajes de programación correspondientes. Él ya no necesitaría tener que ponerse de acuerdo con alguien más a la hora de que el usuario pida alguna actualización, algún nuevo módulo, alguna nueva habilidad, etc. Él simplemente con la experiencia y el conocimiento que tiene es más que suficiente para poder efectuar la solución sin necesidad de depender de alguien más, de es que él no quiere, es que él no le gustó, etc. No, tú puedes hacer todo, tienes el dominio del funcionamiento y del cómo se ve.
todo depende de ti mismo. De ahí entramos obviamente a la parte que es te vendes más. Un programador que puede efectuarlo de 2, 3 de diferentes lenguajes porque él se sabe los 3, tiene más ventajas en el mercado. Como un bilingüe que conoce más de 5 lenguajes ya llega a alcanzar puestos o ofertas exorbitantes. Cada lenguaje de programación es un idioma diferente. Es por eso que cuesta tanto el aprender más de uno. ¿Okay? Un programador que conoce más lenguajes obviamente se puede vender más en el mercado porque es capaz incluso de trabajar programas que él ni siquiera tenía conocimiento, ya sean de lenguajes antiguos, actuales o lenguajes que todavía estén en versión de prueba. Él ya los conocería, no tendría ningún problema a la hora de dar algún mantenimiento, alguna actualización, porque conoce del lenguaje, aunque no conoce la forma en la que se programó, sabe de lo que se le está hablando. Solo es cuestión de indagar un poco en el tema para que todo quede resuelto. Es ahí donde entra la siguiente ventaja, que es el entendimiento de la tecnología. A la hora de conocer todos los varios lenguajes de programación, no todos, puedes entender muchas cosas de la tecnología, cómo funcionan las aplicaciones de tu celular, cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan las bases de datos, etc. La visualización que tienes sobre todos estos temas va a aumentar porque tu conocimiento está aumentando. Y es ahí cuando entra la última ventaja, que es tu forma de pensar cambia. Es decir, cambia por completo tu forma de ver las cosas. O sea, ya no ves el, eso funciona de una forma. No, tú ya ves el, yo podría mejorar el funcionamiento aplicando tal método, aplicando tal ecuación, etc. Tu forma de pensar te hace llevar a otro nivel, puesto que estás acostumbrado a efectuar métodos, a seguir procesos, manuales, etc. Y cuando los dominas te das cuenta que los puedes implementar directamente en cosas de la vida cotidiana y dan resultados excelentes, porque para eso fueron hechos, pero hay mucha gente que los ignora o los desconoce y pues no todos lo pueden hacer. Tú a la hora de dominarlo tienes esas posibilidades. ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, las desventajas principalmente radican en la misma persona que sería el programador. La primera, por ejemplo, es no cualquiera puede ser un programador. Tal vez por tu carrera aprendiste a programar en X lenguaje y lo hiciste y lo conoces porque en la carrera te lo estaban solicitando, pero no por eso significa que eres un programador como tal. Como les comentaba, el ser programador es resolver problemas, analizar el problema, dar la mejor solución y hacer tus propias herramientas para mejorar. En este caso, una persona que ni siquiera es programador, pero sabe del lenguaje, solo va a hacer lo que le digan. No va a ver más allá, no se va a prevenir, que ese es un punto muy fuerte para todos los programadores. Entonces, no cualquiera es programador porque no cualquiera puede aprender otro lenguaje. Habrá gente que sea bueno en deportes, en el arte, pero no cualquiera puede aprender más lenguajes del que ya conoce. La otra desventaja sería la curva de aprendizaje. Esta desventaja se podría decir que es la más pesada de todas, porque efectivamente aprendes un nuevo lenguaje, aprendes un nuevo idioma, empiezas desde cero. Aunque lo quieras relacionar, va a haber cosas que puedes relacionar y va a haber otras que no. Tienes que empezar lo que ya conoces otra vez desde cero. Tienes que vaciar la taza y eso es algo que no cualquier persona tiene el lujo de poder hacer. Si no lo haces, no vas a poder aprender, y si no aprendes, te desmotivas. Esta curva de aprendizaje tan alta puede ser la causante de que mucha gente se desmotive y no pueda seguir adelante. Y bueno, al caer en esta segunda desventaja, entras en automático a la tercera, que es falta de conocimiento a lo nuevo. Si tú te quedas estancado en un solo programa, la tecnología, como lo comenté, va avanzando. Puede llegar el punto en el que tu lenguaje de programación quede completamente obsoleto y ya nadie te quiera contratar porque ya no se maneja eso. Lo que tú hacías en 2 horas, ahora con nuevos lenguajes se puede hacer en 10 minutos. La eficacia cambia, entonces eres obsoleto. Todo esto nos ayuda a llegar a la conclusión de que efectivamente es lo más recomendable es aprender más de un lenguaje de programación. Tanto te abre puertas en el mercado, te abre más conocimiento, e incluso
La forma de ver las cosas, como se mencionó, va a cambiar por completo. No cualquiera va a alcanzar este nivel. Las desventajas radican principalmente en la persona, en el cómo me siento, qué es lo que quiero, mi esfuerzo, mi empeño. Y eso es algo individual. El esfuerzo no lo puedes leer de un libro, simplemente lo tienes o no lo tienes. Lo das o no lo das. No hay más. Entonces, desventajas como tales solo recaen sobre la persona, sobre el individuo. No es tanto que no tengas la facilidad, las herramientas o la habilidad. Eres tú, es tu meta, es tu objetivo. Entonces, debido a esto se recomienda que te retroalimentes, aprende algo más allá de lo que ya sabes, nunca dejes de aprender.